La etapa prenatal es la etapa donde el desarrollo se sucede dentro del útero, es decir, es intrauterina. En esta etapa ya podemos empezar a distinguir las leyes y principios del desarrollo, como son, por ejemplo, la dirección, cefalocaudal y proximodistal, o, por ejemplo, los principios de diferenciación y subordinación, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que esta etapa prenatal se divide en 3 periodos: el periodo germinal, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo germinal vamos a tener en cuenta que se da desde la fecundación del óvulo hasta la implantación en el útero, que se caracteriza por una división celular vertiginosa, formando el blastocito. Este blastocito es una esfera llena de líquido, ¿sí?, que se divide en una capa externa de células, que son el trofoblasto, y una capa interna, que es el disco embrionario o masa celular interna, ¿sí?, que a su vez se divide en ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a tener en cuenta que el trofoblasto es la capa más externa y que se va a convertir en lo que es la placenta, el cordón umbilical, ¿sí?, por el cual van a llegar los nutrientes y el oxígeno y aseguran la eliminación de desechos, mientras que la masa celular interna o disco embrionario, ¿sí?, va a dar lugar a los órganos y sistemas del organismo humano. Por ejemplo, el ectodermo se convertirá en la masa o en la capa externa, como son las pieles, las uñas, el cabello, los dientes, órganos sensoriales y el sistema nervioso. El mesodermo se convertirá en la capa interna de la piel, en los músculos, el esqueleto, el sistema excretor y el sistema circulatorio, y el endodermo dará lugar a que se forme el hígado, el sistema digestivo, el páncreas, las glándulas salivales y el sistema respiratorio. Vamos a tener en cuenta que también la etapa embrionaria es la etapa que comienza cuando los blastocitos se implantan en el útero y finaliza alrededor de la 8ª semana. En este periodo se caracteriza por un rápido crecimiento y desarrollo de los principales órganos y sistemas corporales, como son, por ejemplo, el sistema respiratorio, el digestivo y el nervioso, y es una etapa en la que se presenta mayor vulnerabilidad de las influencias externas que afectan al desarrollo de los órganos y que presenta a su vez mayor riesgo de pérdidas, es decir, donde es susceptible a que se generen los abortos espontáneos. Después vamos a ver que en la etapa fetal, es la etapa que comienza en la 9ª semana y finaliza en el nacimiento del bebé o alumbramiento, ¿sí?, donde aparecen las primeras células óseas, donde también en esta etapa vamos a ver que el crecimiento es abrupto porque crece unas 20 veces su tamaño. Los órganos y sistemas corporales se vuelven más complejos. También vamos a tener en cuenta que los fetos presentan actividad, es decir, se presenta una motórica fetal, respiran, patean, giran, flexionan el cuerpo, ¿sí?, pueden darse vuelta, entrecierran los ojos, ya tragan, pueden tener hipo, ¿sí?, entre otras cosas. También vamos a tener en cuenta que en esta etapa se empieza a controlar el movimiento fetal, el crecimiento, el ritmo cardíaco, que es muy acelerado, lo que entendemos como el ritmo cardíaco del hombre, ¿sí? En el feto es el doble de rápido, aproximadamente. También hay cambios en la actividad
donde ya se empiezan a presentar estados de sueño y vigilia, ¿sí? Y a partir de la 9ª semana también tenemos que tener en cuenta que ya traga e inhala líquido amniótico, estimulando los incipientes sentidos del gusto y el olfato, y contribuye al desarrollo de los órganos de la respiración y la digestión. También tenemos que tener en cuenta que alrededor de la semana 14 empiezan a desarrollarse las células gustativas y también el sistema olfativo. Ya en la etapa fetal, el feto puede responder a la voz de la madre, ya siente el latido del corazón de la madre, las vibraciones de su cuerpo. Y a partir de la semana 26, el feto comienza a escuchar y sentir incipientemente, ¿sí? Que a lo largo de las semanas que restan de embarazo va a ir perfeccionando. Vamos a tener en cuenta que el embarazo puede durar, o se espera que dure, entre 38 semanas y 40 semanas, hasta llegar el alumbramiento. Es decir, que comienza un trabajo de parto que puede ser dividido en 3 etapas. La primera comienza con las contracciones que dilatan el cuello del útero y dura hasta que se encuentra suficientemente dilatado como para permitir el paso de la cabeza del feto. Es el periodo más largo del parto, según las características de la madre, puede durar hasta 12 horas, ¿sí? Durante el trabajo de parto se rompen las membranas placentarias y se produce la pérdida de líquido amniótico, que es el líquido que recubre y sostiene al feto durante el embarazo. La segunda etapa, ¿sí?, del trabajo de parto comprende el pasaje del feto por el canal vaginal y concluye con el nacimiento del bebé y el corte del cordón umbilical. La duración de esta etapa es variable y depende en sí de varios factores, pero en general dura varios minutos a 2 horas. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa, si se extiende demasiado, puede generar sufrimiento fetal. La tercera y última etapa del parto es el alumbramiento, que consiste en sí en la expulsión de la placenta y las membranas fetales después del nacimiento del bebé. Durante el primer mes, el crecimiento es más veloz que en cualquier otro momento de la vida prenatal y postnatal. El embrión alcanza un tamaño de 10.000 veces mayor que la que tenía el cigoto, y para el final del primer mes mide cerca de 1 centímetro de largo. Ya la sangre fluye por sus venas y arterias, que son muy pequeñas. Tiene un corazón minúsculo que late 65 veces por minuto. Ya tiene inicios de un cerebro, riñón, hígado y tracto digestivo. El cordón umbilical, la línea vital que lo conecta con la madre, ya funciona, ¿sí? También se ve si se ve con detenimiento a través del microscopio, es posible ver abultamientos sobre la cabeza, que a la larga se convertirá en los ojos, orejas, boca y nariz, pero aún todavía no se puede determinar el sexo. Vamos a tener en cuenta que para finales del segundo mes el feto ya mide 2,5 centímetros de longitud y pesa apenas un poco más de 2 gramos. Su cabeza abarca la mitad de su longitud, ¿sí?, o de la longitud del cuerpo, que ya comienzan a aparecer algunas de las características faciales, como pueden ser, por ejemplo, la lengua o los brotes dentarios, ¿sí?
Los brazos y manos ya pueden empezar a distinguirse, incluso hasta los dedos, ¿sí? En las piernas también empieza a presentar la curvatura de la rodilla, los tobillos, ¿sí? Y comienza a formarse los dedos de los pies. El feto está recubierto por una fina capa de piel que puede empezar a tener sensibilidad. También comienzan a desarrollarse las células óseas, comienzan también los impulsos cerebrales que coordinan la función del sistema de órganos, los órganos sexuales comienzan a desarrollarse y el latido del corazón se hace más estable. También tenemos que tener en cuenta que ya los riñones comienzan a eliminar el ácido úrico que les llega por medio de la sangre, que el estómago empieza a producir jugos gástricos. Para el final del tercer mes vamos a ver que el feto pesa alrededor de 28 gramos y mide aproximadamente 7,5 centímetros de largo. Ya sus dedos de las manos y de los pies presentan uñas, sus párpados están cerrados, comienza a formarse las cuerdas vocales, se puede percibir los labios y la prominencia de la nariz. Su cabeza es grande aún, presentando el tercio de longitud de su longitud total. Ya en algunos fetos puede distinguirse el sexo, también dependiendo de la posición que tengan dentro del útero, ¿no? Cómo estén posicionados. Los sistemas orgánicos se encuentran en funcionamiento y ahora el feto ya puede empezar a respirar, aspirando líquido amniótico al interior de los pulmones para luego expelerlo, ¿sí? También puede empezar a orinar. Sus costillas y vértebras empiezan a formarse a partir de cartílagos, comienzan a percibirse, pero todavía son cartílagos. Pueden realizar una variedad de respuestas especializadas, como pueden ser, por ejemplo, mover las piernas, pies, pulgares y cabeza. Pueden abrir y cerrar la boca. Presentan reflejos que estarán presentes en el nacimiento para luego convertirse en conductas voluntarias. En el cuarto mes comienza a tener una morfología más armónica, donde la cabeza constituye un cuarto de la longitud total, ¿sí?, de su organismo. Mide entre más o menos 20 y 25 centímetros de largo y pesa aproximadamente 170 gramos. El cordón umbilical puede ser tan largo como el feto y continuará creciendo al igual que el feto. La placenta se encuentra totalmente desarrollada y es posible ya que la madre pueda empezar a sentir los movimientos fetales. Las actividades reflejas también que aparecieron en el tercer mes ahora son más enérgicas debido a que hay un aumento de la masa muscular o del desarrollo muscular. Vamos a ver que para el quinto mes el feto ya pesa entre 340 y 454 gramos y mide aproximadamente 30 centímetros de largo. Empieza a mostrar señales o rasgos de su personalidad individual. Presenta patrones definidos de vigilia y de sueño. Tiene una posición ya favorita dentro del útero y también se presenta más activo. Puede patear, estirarse, girar. Incluso puede presentar un hipo más pronunciado que el que ya habíamos nombrado anteriormente.
Si colocamos la oreja junto al vientre materno podemos oír el latido fetal, aunque es muy difícil, sobre todo porque la velocidad que presenta el latido fetal eh, y la intensidad, ¿sí? Necesita de un oído adiestrado para que lo pueda percibir. Las glándulas sudoríparas y sebáceas ya comienzan a funcionar. El sistema respiratorio aún no es adecuado para mantener la vida fuera del útero, ¿sí? Porque la maduración del sistema respiratorio se sucede en los meses sucesivos. Por lo general el bebé que nace en este tiempo no sobrevive. Ha empezado a crecer el pelo grueso de las cejas, en cejas y pestañas, y hay un fino cabello sobre la cabeza y un vello lanoso denominado lanugo que cubre el resto del cuerpo. La tasa de crecimiento fetal se ha detenido un poco. Para el final del sexto mes, el feto mide aproximadamente 35,5 centímetros de largo y pesa alrededor de 570 gramos. Ya comienza a tener un depósito de grasa debajo de la piel. Sus ojos están completos y puede abrirlos, cerrarlos y moverlos en diferentes direcciones. Puede oír y a su vez también puede cerrar el puño con fuerza. Su sistema respiratorio no presenta todavía maduración como para tener una buena probabilidad de sobrevida si nace en esta fecha. Para final del séptimo mes mide aproximadamente 41 centímetros de largo y pesa entre 1,3 y 2,3 kilogramos. Tiene patrones de reflejos completamente desarrollados. Puede llorar, respirar y tragar, y es posible que también pueda chuparse el pulgar. El lanugo que lo recubre puede llegar a desaparecer o acompañarlo hasta después del nacimiento. En su cabeza ya puede distinguirse el pelo que sigue creciendo. Tiene una gran posibilidad de sobrevida al nacer a los 7 meses de desarrollo, y puede ser que si nace necesite incubadora por todavía generar una inmadurez, por ejemplo, pulmonar. El feto ya para el octavo mes puede medir entre 45,7 y 50,8 centímetros de largo y puede pesar entre los 2,3 kilos y los 3,2 kilos. Su espacio vital, dado su crecimiento, ya se encuentra más restringido, por lo tanto sus movimientos están más limitados. Durante este mes y el próximo comienza a desarrollarse una capa de grasa que recubre todo su cuerpo, que permitirá al nacer ajustarse a las variaciones de temperatura por fuera del útero. Tenemos que tener en cuenta que ya en el noveno mes y unas semanas antes del nacimiento el feto deja de crecer, pesando un promedio de 3,4 kilogramos, entre 3 y 3,4 kilogramos, y medir cerca de 51 centímetros de largo, donde los niños por lo general presentan más longitud que las niñas. Se continúan formando los depósitos de grasa y los órganos operan de forma más eficiente. También aumenta la frecuencia cardíaca y puede generar una expulsión mayor de los desperdicios por medio del cordón umbilical. También el color rojizo de su piel se desvanece para tornarse más rosáceo. Debemos tener en cuenta que las influencias ambientales y sociales que atraviesan la madre influyen en el desarrollo fetal. Es decir, por ejemplo, los factores nutricionales, o mejor dicho, cuando hay una desnutrición en la madre, esto repercute en el desarrollo del perímetro cefálico o la longitud del crecimiento o la curva de crecimiento
que es esperada para determinada época del desarrollo fetal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los estados del ánimo de la madre influyen también en el desarrollo anímico del bebé, del feto en este caso, que las enfermedades pueden ser riesgosas y pueden generar influencia en el desarrollo del bebé, que la exposición a radiación o a contaminación dentro de los primeros 3 meses del embarazo pueden generar abortos, ¿sí? Que la actividad física que la madre tenga puede mejorar o no la calidad del desarrollo fetal, que los hábitos saludables o el consumo de sustancias pueden influir también no solamente en el desarrollo fetal en cuanto a movilidad y horas de sueño y formas de nutrición, sino también en función a el desarrollo neuromotor,